Hola, bienvenidos a su programa Hogar Dulce Hogar. Mi nombre es Rodolfo Rosales y me acompaña mi esposa Tomasita Rosales. Y juntos hoy vamos a conversar sobre el tema sugerencias para resolver conflictos en la familia. Es interesante, habíamos hablado ya hace un tiempo atrás acerca de los problemas en la familia y cómo abundan los problemas. Yo creo que podemos ampliar algunos asuntos que hubiéramos querido decir la otra vez. Pero antes de comenzar me gustaría que tuviéramos una corta palabra de oración. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes para que el tema que vamos a conversar pueda ser de beneficio para todos. Bendícenos, ayúdanos, guíanos, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. El tema que vamos a conversar hoy es bien importante porque habla de las sugerencias, algunas sugerencias para resolver conflictos en la familia. Y vamos a hablar de algunos principios, algunos puntos que creo que van a ser de beneficio para todos, no solamente en la familia, porque conflictos hay en todas partes. Así es. Pero quisiera que antes de entrar de lleno en el tema, pudiéramos ver algún pasaje de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 13 se conoce como el Salmo del Amor. Y ahí quisiera leer dos versículos. Vamos a ver si vamos a Primera de Corintios capítulo 13, versículos 3 y 7. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 3 y 7 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego el verso 7, hablando del amor, dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quería decir esto porque me parece que la base para poder resolver todos los problemas es el amor. Si no tenemos amor, pienso que por mucho buen deseo que tengamos, no va a ser posible, va a haber problemas y no vamos a poder avanzar o progresar en la resolución de ningún conflicto. Así que podríamos tal vez definir qué es un conflicto. ¿Qué nos podría decir usted qué es un conflicto? Un conflicto podría ser cuando dos o más personas dentro de un hogar tienen diferentes opiniones y ahí es cuando surge el conflicto. Exactamente, como cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Como dicen por allá, piensan diferente. Entonces es obvio, es natural que siempre entre dos personas pensantes, pues tiene que haber diferencia de opiniones. Y las diferencias de opiniones entonces son las que generan conflicto. Entonces, ¿quiere decir esto que el conflicto es malo o que sea pecaminoso? Pues realmente no es malo ni es pecaminoso. Lo que significa es que necesariamente el conflicto es sea algo malo o negativo, ni que deba estimular el enojo. Lo que esto significa es que hay una diferencia de opiniones, pero no es que eso sea malo ni pecado. La diferencia de opiniones, eso no tiene nada que ver con pecado, pero para nada. Me parece que el problema es la forma como nosotros enfrentamos el conflicto. Exacto. Porque ahí entran muchos factores, muchos elementos que sí hacen que se complique a veces un problema en lugar de resolverse. Y difieren las opiniones. Por supuesto, la comunicación aquí juega un papel muy importante. Me parece que cuando los cónyuges o las personas envueltas en el problema se saben comunicar abiertamente, entonces no hay necesidad de llegar al enojo, porque cuando una persona se da cuenta que la otra no concuerda con su manera de pensar o de ver las cosas, como que se fastidia y se enoja, ¿verdad? Y luego cuando ya la persona se enoja, creo que se imposibilita a sí misma para tomar decisiones sabias o decisiones provechosas. Algunas sugerencias. Y en ese caso, pues, en ese momento que la persona no se siente bien porque está molesta, enojada, creo que no es el mejor momento para que pueda llegarse a resolver una situación, un conflicto entre la pareja. Exacto. Quizás es necesario buscar el momento adecuado, que como pareja ya se conocen y se sabe en qué momento sería el ideal para llegar a un acuerdo y a resolver esta situación. Por supuesto, quizás no dejándole mucho tiempo para que esto no se vaya complicando. Por supuesto, sí, ese es uno de los puntos que vamos a ampliar un poquito más adelante.
Pero el primer consejo que yo creo que podríamos dar ahora, y esto no quiere decir que sea el más importante, pero para mí que todos son importantes y debieran darse el debido lugar cuando tenemos una diferencia de opiniones con nuestra pareja o con cualquier otra persona. Por supuesto. ¿Y cuál sería ese primer principio? Pensar antes de hablar, porque muchas veces se da la situación que cuando estamos molestos, enojados, hablamos y hablamos demasiado, pero no estamos pensando, no estamos razonando qué es lo que estamos diciendo, si estamos hiriendo los sentimientos de la otra persona. Pero cuando hemos dicho tantas cosas y hemos llegado quizás a herir el sentimiento de la otra persona, reaccionamos y nos damos cuenta, oh, no pensé antes de hablar, debí haber pensado primero antes de decir lo que dije. Y entonces ya como que nos hemos pasado, pero gracias a Dios que como hay diferencias de manera de pensar, así que tenemos la opción de resolver esta situación, este conflicto, aunque por eso muchas veces debemos tener cuidado para hablar, porque aunque hayamos dicho lo que hemos dicho y llegado a ese punto con nuestro cónyuge, pero como pareja, cuando existe el amor, tenemos opción de poder llegar a resolver ese conflicto. Pensar antes de hablar. Yo me he encontrado con gente que primero habla y después piensa. Así es. Algunos inclusive pues tienen que andar después pidiendo disculpas por lo que dijeron, y yo creo que antes es un poquito más costoso, más difícil tener que andar disculpándose por algo que uno dijo antes que si hubiera pensado los efectos de las palabras que iba a decir, pensar en el efecto de lo que dijo, el mensaje, cómo se iba a entender. Hay un asunto también que es importante y es fijar un tiempo y un lugar específico para discutir las diferencias, porque hay personas que cuando hay problemas como que se hacen que nada pasa, una indiferencia. Yo creo que esa indiferencia afecta a los matrimonios mucho, ¿no Eso le parece? es exactamente, porque muchas veces entre los cónyuges hay uno de los dos que muchas veces a esto no le da la debida importancia, pero sí debemos de tener mucho cuidado, porque para discutir entre la pareja una situación que ha llevado a un conflicto, debemos tener mucho cuidado también en hacerlos en un lugar apropiado donde no podamos estar discutiendo o tratando de resolver ese conflicto delante de nuestros hijos, porque quizás ellos se van a dar cuenta de cosas que no tienen necesidad de darse cuenta y que esto puede afectarles a ellos. Por lo tanto, como pareja podemos buscar ese lugar y ese momento apropiado, porque ya nos conocemos y sabemos cuándo y en qué momento hacerlo. Ese es un problema muy serio. Yo creo que debiera darse la importancia. A veces los padres se ponen a discutir y a tratarse feo, digamos, palabras o expresiones hirientes delante de sus hijos, y esto cría mucha inseguridad y hasta traumas en los hijos. Cuando ellos son grandes, entonces crecen más bien con esos problemas de inseguridad en sí mismos. Así es. Pero todo yo creo que somos culpables nosotros los adultos, entonces, por no saber escoger un momento apropiado. Yo recuerdo que hay personas que apartan en la noche, apartan un momento apropiado. Hay otro asunto importante que quisiéramos compartir, y es que todos tenemos derecho a diferir con otra persona. Claro, porque no pensamos iguales, no somos iguales. Exactamente. Sin embargo, necesitamos respetar la opinión de los demás. Por supuesto que sí. El respeto, como punto número 3, diría yo que es el respeto a la opinión del cónyuge. Sí, porque podemos diferir, de lo que él piensa, la forma como él opina. Pero ahí es donde también tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la persona y su manera de opinar. Porque cuando nosotros confundimos estos dos elementos, en un momento dado podemos tomarla en contra de la persona y no de su manera de pensar, y esto quizás nos va a llevar a una situación que no vamos a llegar a un buen acuerdo, a una solución, a una buena negociación, porque estamos tomando en cuenta a la persona y no su manera de opinar. Y yo creo que ahí existe la diferencia para que podamos llegar a un acuerdo en las maneras de opinar de los dos. Quiere decir que finalmente no es problema diferir con otra persona.
Definitivamente que no. Siempre y cuando uno aprenda a respetar la manera de pensar de los otros. Por ejemplo, en un matrimonio podríamos decir, mira, yo entiendo lo que tú dices, pero yo pienso así. Exacto. ¿Verdad? Y mantenerse en su posición si cree que es lo mejor, pero no porque la otra persona no está de acuerdo, entonces va a estar en contra de él. Agrandar el problema, ¿verdad? Yo siempre digo que una moneda siempre tiene dos caras y las dos son diferentes, pero las dos son genuinas, son originales, pertenecen a la misma moneda. Así en un caso de problemas, de discusiones, problemas familiares, siempre yo les digo a las parejas que las historias ambas son genuinas. Ambos tienen razón porque están viendo el problema desde su punto de vista personal. Y yo quiero respetar lo que cada uno piensa, pero ellos deben aprender a respetar sus puntos de vista también, que son personales. Así que hay derecho a diferir de lo que uno piensa o el otro piensa, sus puntos de vista pueden ser diferentes. ¿Okay? Entonces, hablar. Es muy importante hablar con la persona y no usar como entre comillas, el látigo del silencio, porque eso sucede en muchas parejas. Cuando se da una situación, se da un conflicto, en ese momento uno de los cónyuges quizás piensa, bueno, mientras ella o él se desahoga, dice lo que quiere, simplemente yo voy a ignorar, no voy a decir nada. Pero muchas veces el silencio causa más daño, porque tal vez si la persona empieza una conversación, tal vez la persona que le gusta hablar más no va a entrar en detalles que no debería de entrar. Y entonces cuando la persona lo que demuestra es que no le interesa y hasta cierto punto falta de respeto también. Entonces esto viene a provocar un conflicto serio del cual no puede quedarse así nomás. Tiene la persona que está acostumbrada a que no le gusta hablar cuando se da una situación, tiene que darse cuenta que para llegar a un negocio, dos personas tienen que ver a eso. Y para que se pueda solucionar el conflicto, hay que buscar el momento. Pero sucede que como esa persona que no le gusta hablar cuando se da una situación, piensa, ok, cuando ella esté más tranquila o cuando él esté contento o cuando él quiera o cuando ella quiera, entonces vamos a hablar. Cuando él quiera, me va a buscar. O cuando ella quiera, va a venir hacia mí. Entonces, sin darse cuenta que está haciendo más daño, y quizás cuando ese cónyuge que calla, espera que las cosas se pueden solucionar, están quizás peor, porque esto está dañando a la persona, los sentimientos de la otra persona, que quizás espera que él pueda poner un poco de su parte para que el conflicto se resuelva. Porque mientras una persona habla y el otro calla, nada se va a resolver. Yo pienso que el silencio viene a ser como una espada de dos filos. Definitivamente. Porque a veces es bueno callar. Por eso dicen algunos que el silencio es oro o es elocuencia. Pero depende también. Por eso entonces depende. Sí. Callar puede ser beneficioso, puede ser ventajoso. Porque si, vamos a decir, mi papá viene bien enojado, molesto porque algo le salió mal en el trabajo, y entonces y me reclama algo que es injusto que me esté reclamando, yo lo veo enojado, pero le digo, ¿pero por qué me reclamas si yo no he hecho nada? Entonces yo le voy a agarrar en un mal momento. Tal vez en ese caso, aunque él no tenga la razón, aunque sea injusto lo que me está reclamando, a lo mejor mi mejor reacción sea mejor quedarme callado y esperar que él se tranquilice un poco. Entonces a veces eso en el hogar en el matrimonio también es importante. Cuando la persona está enojada, no sabe pensar bien, no sabe identificar a veces lo que es mejor, lo bueno y lo malo. Entonces actúa por instinto, como por impulso. Entonces, más que todo está usando el sentimiento y no la razón. Por esa razón yo pienso que en esos casos es mejor quedarse callado y esperar a que la situación cambie. Yo estoy de acuerdo con eso también, pero el Consejo Inspirado también nos dice que cuando existe un conflicto entre la pareja, no es bueno que este silencio se alargue. Que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Exactamente, que tenga que tardar una semana, 2 semanas, un mes. El Consejo Inspirado nos dice que cuando existe ese conflicto, tiene que arreglarse y resolverse con la ayuda de Dios, porque sabemos que Dios tiene que ser parte de nuestro socio como matrimonio para que pueda crecer, para que pueda funcionar. Pero y antes de ir a la cama a dormir,
ese conflicto tiene que resolverse con la ayuda de Dios, porque entonces, si eso lo dejamos, hay un peligro que corre ahí. Y esa es la otra parte, el otro lado, el otro aspecto del asunto, porque es cierto que tiene una parte positiva, pero también esa es la parte negativa del Exacto. silencio, porque ese silencio negativo puede ser por orgullo de la persona, ¿verdad? Dice, yo no tengo la culpa, así que si quiere Sí, que, si que le ella interesa, me hable, o si si le le interesa, interesa que me hable, que me diga. Entonces, si eso hace que pase el tiempo y tal vez la otra persona es igual, entonces los dos se mantienen, yo no tengo la culpa, entonces hasta que me hable. Y yo conozco parejas que han tardado semanas y a veces meses separados y no se hablan, no se dirigen la palabra, la esposa le sirve la comida ahí en la mesa nomás sin dirigirse la palabra. Yo no sé qué feo ha de ser eso. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente consejo. El siguiente consejo nos dice que debemos concentrarnos en el problema y no en la persona. No personalizar el problema, porque si usted piensa diferente que yo pienso diferente que usted, entonces si usted se manifiesta con una diferencia de opinión, entonces yo comienzo a atacarla a usted y no su opinión. Entonces, ¿me explico? Es interesante. Y si vamos al consejo divino también, en donde nos dice que Dios odia el pecado, pero no al pecador. Entonces, ya que nosotros tenemos esos principios, debemos de hacer la diferencia para que podamos llegar a un final feliz, como quien dice, al final de ese conflicto, que podamos con la ayuda de Dios, como pareja y que nos ha unido el amor, pues podamos resolverlo de la mejor manera posible para beneficio de la pareja. Es cierto, está interesante el tema, pero cómo vuela el tiempo. Creo que es momento para irnos a una corta pausa y volvemos en un momento. Así que no se vaya y quédese con nosotros, que regresamos en un instante. ¿Desea hacer realidad el hogar que usted soñó, viviendo intensamente y con mucho amor las distintas etapas de su vida matrimonial? Para alcanzar éxito y plena felicidad, le ofrecemos gratuitamente el libro El hogar que yo soñé, escrito por el pastor Jorge Meyer y su esposa Nidia. Llámenos o escríbanos y reciba este precioso regalo. Bienvenidos nuevamente a su programa Hogar Dulce Hogar, con el tema Sugerencias para resolver conflictos. Sugerencias para resolver conflictos. Es importante que podamos nosotros continuar con este tema tan interesante. Conflictos hay por todas partes, como decíamos, y todo el mundo tiene conflictos. Pero vamos a seguir con los principios. El siguiente es escuchar activamente. ¿Qué nos podría decir usted acerca de escuchar activamente? ¿Cómo a veces la gente no sabe escuchar? Parece que habla y habla y habla, pero no sabe escuchar. Ya, es muy importante porque de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta qué es el mensaje que me quiere dar a conocer mi compañero o mi compañera, y también me voy a dar cuenta las necesidades que me quiere dar a conocer, cuál es lo que él piensa, qué es lo que siente, y de esa manera cuando yo me doy cuenta de la situación, lo que él me ha dicho, el mensaje que él me ha transmitido, yo voy a poderle comprender, voy a poder ayudarle. Pero muchas veces cometemos el error de que yo hablo y no le dejamos la oportunidad a la pareja de que pueda expresarse sus sentimientos, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus problemas, sus necesidades. Y eso es muy importante, es básico para que pueda resolverse un problema, un conflicto. Porque si no aprendemos a escuchar y no sabemos respetar a la otra persona, pues no estamos llegando a nada, porque no estamos resolviendo nada. Es interesante que algunas personas, como ejemplo de cómo escuchar activamente, podríamos decir que si usted está hablando conmigo, yo digo, sí, estoy mirando con la vista para otro lado, entonces el mensaje que yo le estoy transmitiendo a usted es que no la estoy escuchando. Entonces, no le interesa. O no interesa lo que está diciendo, me interesa otra cosa, mi mente anda por otro lado, definitivamente. Sí, porque muchas veces, mientras un cónyuge le habla al otro, quizás está con el periódico, leyendo el periódico, quizás está en la computadora, mientras que la otra persona está hablando, transmitiéndole su necesidad, y él ni cuenta se dio. Cuando la persona termina de hablar, ni supo lo que le dijo, y quizás ni se da cuenta que hasta ya se fue a la otra persona. Entonces, eso complica la situación.
Y cuando una persona, en una pareja existe un conflicto, y por ejemplo, yo tengo una necesidad de darle a conocer a usted, yo espero que usted me mire la cara y yo me voy a dar cuenta que usted sí me está escuchando de verdad. Exacto. Claro, porque si usted se distrae en otra cosa, simplemente no vale la pena que yo le siga conversando mis inquietudes, porque me doy cuenta que no le interesa, no me escucha y no se va a dar cuenta qué pasa. En la comunicación existe lo que se llama retroalimentación o feedback, como dicen en inglés, y eso quiere decir que si yo le entendí bien a usted lo que usted me dijo, yo le puedo preguntar, por ejemplo, lo que usted me quiso decir es esto y esto y esto. Entonces, si eso es exactamente lo que usted me quiere decir, entonces dice, sí, eso es lo que le quiero decir. Ok, entonces siga. Entonces, para que la persona se dé cuenta que sí se le está escuchando. Y que le importa, le interesa sus inquietudes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la necesidad? Normalmente la persona que es culpable en un conflicto es la que quiere dominar la plática como para no dejar hablar, justificar su error y no dejar hablar a la otra, querer decir, bueno, yo no tengo la culpa. Y también es importante saber expresar lo que decimos, porque muchas veces callamos, entonces, ¿cómo la otra persona se va a dar cuenta de cuál es mi necesidad? Debemos de expresarnos, debemos de hablar y aprender a escuchar para darnos cuenta qué es lo que existe, cuál es el conflicto que ha traído a esta situación entre la pareja. Y en ese caso, pues vamos a ser beneficiados los dos, para que esta situación, pues, no pueda causar situaciones más serias dentro de la pareja. Exactamente. Bueno, el siguiente consejo yo creo que sería evitar usar declaraciones condenatorias o acusatorias. Esa palabra tú. Exacto. Cuando nosotros usamos más el pronombre personal, yo, vamos a decir, entonces es más fácil tal vez expresar sentimientos personales y decir cómo yo entiendo, cómo yo me siento, porque cuando digo es que tú o es que usted, ¿verdad? Entonces como que es más condenatorio, acusatorio que... Entonces eso también es un error que no debiera practicarse cuando estamos tratando de resolver un problema, hacer sentir a la otra persona que ella es culpable y nosotros no. Sí, porque cuando se da un conflicto tienen que haber dos personas. Entonces debemos de aprender nosotros a darnos cuenta que nosotros también cometemos errores y que no somos perfectos y nunca decir solo tú, porque de esa manera quizás nosotros estamos justificando nuestras malas acciones, porque somos parte de esa situación. Y si somos parte de un conflicto, también debemos de ser parte para una solución. Exacto. Bueno, el siguiente consejo nos lleva hasta el Génesis, al principio, en la creación. Tal vez usted recuerda haber leído en el libro de Génesis, el capítulo 3, cuando entró el pecado, la historia de la entrada del pecado, y tal vez usted recuerda muy bien el detalle. Se nos dice que cuando Dios vino para preguntarle a Adán y a Eva qué había pasado, entonces se escondieron porque no querían enfrentar la realidad. Así es. Entonces cuando Dios al final los encuentra y los interroga, lo cuestiona, ¿qué fue lo que hiciste?, etcétera. Entonces, comiste de lo que yo te había dicho que no comieras. Entonces él, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su reacción así natural, así rápida? Simplemente le dijo, la mujer que tú me diste me dio a comer. O sea, que podamos darnos cuenta que desde el principio se han dado estas situaciones hasta el momento de hoy. Ese problema de echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Exacto. Tratar de justificarse uno mismo echándole la culpa a los demás. ¿Hasta qué punto? Queriendo responder por la responsabilidad que cargamos. ¿Hasta qué punto afecta en una relación matrimonial este problema? Porque yo creo que eso es bastante común. Por lo general queremos justificar nuestras malas acciones, queremos aparentar lo que no es prácticamente. Entonces, ¿hasta qué punto afecta esto nuestra relación de pareja? Bueno, tanto afecta de que no vamos a encontrar una solución. Las generalizaciones, las exageraciones o expresiones absolutas como tú siempre o tú nunca, eso siempre daña y trae conflicto a la pareja, porque quiere decir que solamente tú eres el malo, tú eres el único, tú siempre o tú nunca. Siempre esas expresiones en la pareja debemos de evitarlas,
porque eso sí trae conflictos, porque muchas veces acusamos de cosas irreales, que no son, simplemente porque yo no quiero tomar la responsabilidad de las consecuencias que yo misma he creado. Bien decía alguien que cuando usamos la palabra siempre, 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 siempre está mal usada. Definitivamente. Que no debiéramos, no debe de existir no debiéramos usar cuando queremos resolver un conflicto. Existe otro problema también que a mí me gusta llamarle el síndrome del volcán. Y es que muchas veces acumulamos cosas de mucho tiempo, algunos detalles que la esposa puede decir, no, eso no tiene importancia, y lo guarda. Entonces ocurre otro incidente y dice, bueno, pues tampoco es tan importante, pero eso se va acumulando dentro de ella y llega el momento en que explota como el volcán. Y esa explosión nos trae problemas, mucho daño a la familia, ¿verdad? Eso de guardar cosas y no comentarlas a tiempo, no sé cómo le parece a usted, porque a algunos no les gusta comentar sus problemas. Definitivamente, pero creo que entre la pareja es muy importante expresar lo que nosotros sentimos, expresar nuestras necesidades, aún nuestros deseos, y que la otra persona nos sepa escuchar también, porque de esa manera es como podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a resolver el conflicto cuando nosotros conocemos las necesidades del uno al otro, porque de otra manera pues no podemos, ¿en qué parte yo tengo que trabajar para ayudar a las necesidades suyas? Cuando yo no aprendo a escuchar o cuando yo no aprendo a expresar lo que yo siento, lo que yo quiero. Y sí es importante que nosotros no callemos las cosas, sino que las digamos en el momento que las necesitamos, porque la otra persona tampoco va a adivinar qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo siento. Exactamente, ese es el problema, que cuando no se tratan las cosas a tiempo. Así que para ir terminando podríamos decir que no es bueno ir guardando cosas del pasado, ir guardando, aunque por insignificante que parezca. Se decía que aquel hombre que cruzó caminando todo Estados Unidos de este a oeste, cuando le preguntaron qué fue lo que más le dio problema en todo el camino, él dijo que esas piedrecitas que se le metían en el zapato. Entonces, esos piedrecitas, así que esos pequeños problemas, si no los tratamos a tiempo, pueden convertirse en una montaña que finalmente van a destruir nuestra relación familiar. Muy bien, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero nuevamente le invitamos a que sintonice su programa favorito, Hogar Dulce Hogar. Deseamos que sea de bendición para usted y su familia. Que Dios le bendiga.